Hola chicos, estamos en San Andrés, sí, la isla paradisíaca colombiana, que de hecho está más cerca del país nicaragüense en Centroamérica que de la misma Colombia en todo el norte de Sudamérica. En este video vamos a ver qué es lo que esconde San Andrés en su interior. No se trata de las paradisíacas playas, eso lo vamos a ver en otro video, así que suscríbanse si quieren ver las playas tan bellas que tiene esta isla. Pero en este video vamos a ver qué tiene por dentro, qué hay para hacer, dónde podemos ir a caminar y todos estos detallitos que podemos hacer dentro de la isla como tal. Y qué mejor para empezar este video que informándoles que sí, hay una tienda de Uno en San Andrés. Para las personas que no son de Colombia, las tiendas de Uno es un tipo de supermercado no muy grande donde encuentras un poquito de todo y es muy low cost. Encuentras cosas muy baratas, aunque muchas de las marcas no son conocidas, solamente son marcas de esta tiendita. Aunque también vende algunos productos de marcas nacionalmente e internacionalmente conocidas. Según nos contaba un local, este de Uno, pues como queda en una isla en medio de la nada prácticamente. Esta tienda la surten una vez a la semana y supuestamente la gente compra mucho cuando apenas la surten y la dejan medio vacía, aunque cuando nosotros fuimos no estaba vacía, no se veía algo precario ni nada por el estilo. O sea, siempre tenía mucho producto de bastantes cosas. Lo único es que estaban lavando el piso, entonces no tenía una muy buena presentación, pero pues normal, cosas que pasan en la vida, cosas que pasan en TNT. Y si te gustan estos videos donde estoy grabando con la cámara en el pecho, pues tengo un canal dedicado solo a cosas tipo pop, o sea, punto de vista. Todo lo que yo estoy viendo mientras voy caminando, mientras voy manejando, mientras voy nadando, varias cosas, porque es en varios vehículos o a pie. Si te gusta este tipo de contenido, puedes seguirme en uno de mis otros canales que tengo por ahí, donde no me dedico a hablar mucho, pero sí a caminar y andar por ahí y mostrar algunas cosas. Para las personas que les gusta este tipo de contenido satisfactorio, encuentran el link en la descripción. Otro detallito que he pillado es que no hay mucho vendedor ambulante. O sea, al menos eso es lo que he visto yo. Hasta donde hemos estado y hemos caminado por las playas y nos hemos parchado en las playas. Ahorita ha pasado, ya llevamos cierto tiempo y solamente han pasado 2 personas. Un señor vendiendo paletas y el mismo de los que trabaja con los que alquilan esto para recordarnos que ofrecernos el jet ski y todo eso, porque también te ofrecen jet ski ahí. Ahora bien, por esta zona, como es la playa principal, hay muchas cositas, muchos restaurantes. Está sándwich cubano, hay otros muchos más finos, como uno que se llama El Peruano, debe ser deliciosa porque el restaurante es bonito. También hay restaurantes como más locales donde te venden un almuercito normal, como más casero, más localcito. Pero también están los almacenes de cadena. Hay un Juan Valdez por aquí también re cerquita de nosotros. Aquí en esta isla he visto 3 Juan Valdez. No sé si esos son todos o hay más, pero igual 3 es bastante. Y todos se encuentran por toda esta zona de arriba de la isla, como el norte de la isla, que es como por el malecón. Todos están por esta zona. Entonces, si quieren almorzar un sándwich cubano, un Subway, una pizza, comida italiana, comida peruana, aquí tienen full para que vayan. O si quieren un almuercito normal, local de aquí para el turista, tipo una pechuga, un filete de pollo con arroz, ensalada, o sea, muy normal, a un precio de pronto más bajo. Ya lo pueden encontrar en muchos restaurantes que hay por aquí, que es de gente local. Pero si quieren algo más como industrial, algo más reconocido, que les suene a ustedes y eso, pues está Subway, los que les dije, está Presto, que creo que es de hamburguesas, hay Domino's Pizza, no hay McDonald's. KFC creo que no he visto, hay El Corral, es de hamburguesas, haga decir un McDonald's pero colombiano, es muy rico. Bueno, no se va a barato, tiene de todo para que coma, sobre todo si está en esta playa, tiene todo cerquita, pues muy chimba. Y estando en San Andrés no puedes no entrar a una de estas tiendas que hay por doquier con varios nombres, donde en el interior ves más que todo perfumería, pero también hay dulces y otro tipo de cosas, las cuales salen muy baratas en San Andrés, ya que estas no pagan impuestos. Así que te ahorras un buen dinero por perfumes originales y algunos dulces y cosas por el estilo, e incluso en tecnología. Una pregunta por aquí, ¿derecho hay una playa? Derechito. Es la
Bright. La algo playa así. del centro. ¿La qué? La playa del centro. ¿Esa es como la principal de acá? Sí, una de las principales porque estamos en el centro. Todo lo que tú encuentres está aquí. Por acá cerca es centro. Es playas. Aquí en San Andrés hay un centro comercial como tal, como lo conocemos en... En la ciudad no. No, No existe. pero por ejemplo esta zona es una Normal. parte así como comercial de muchas tiendas y Ah, tal. no, sí, esto es el comercio. Este es el comercio. Ya de acá para allá todo eso es comercio. Aquí tienen perfumes originales. Todos son originales. La parte de atrás, la parte de adelante, de atrás, todos son originales. ¿Buscabas algo en especial? Swiss Army tienen. Me acabo. ¿Y verdad que aquí es mucho más barato? Sí, señor, huele a impuesto. ¿Solamente los perfumes o Los todos? licores, menos la comida. ¿Y por qué no tiene impuestos? Porque esto es un puerto. Chévere. ¿Cuál es la playa más bonita para usted? Aquí. San Luis a mí me gusta mucho. ¿Por dónde queda Y eso? no me gusta tampoco el mar. ¿Y usted de acá? Sí, Qué ironía. la vida. Uno lo quiere, otro Sí, así no pasa. la aprovechan ni me meto. ¿Y San Luis dónde queda? ¿Está cerca de aquí? No, tienes que coger transporte para poder llegar hasta allá. Queda al otro lado de la isla. Del sur. ¿Cuál es la cantidad de productos, de un mismo producto que uno se puede llevar y que no le pongan problema en el aeropuerto? 6. Del mismo Gracias. producto. Ah, ¿cómo están estas así? ¿Esa cuánto vale? Eso te queda en 180. ¿No te gusta? Es rica. Bueno, Pero gracias. tiene todo hombre ¿Todo el aquí en la mundo? esquina. Es rica. Está rica, amor. ¿Sí? ¿Mucho? ¿Sí? ¿A cómo está esa que me mostraste ahorita? 190. 190. Ese es como el rango de precios, ¿no? 170, 200. Ahora vamos a ir a comprar los souvenirs, los imanes para la nevera bien chéveres y a ver de qué nos antojamos ahí más. Miren lo que es. Creo que a esto le dicen centro, ¿cierto? Creo que le dicen centro a esto. Bueno, vamos a entrar a varios lugares para mostrarles a ustedes qué es lo que se encuentra aquí en San Andrés. Porque, pues claro, es una isla muy lejos de todo, entonces no es como que se encuentre tiendas tipo Home Center y así. Algo curioso es que creo que aquí no hay un centro comercial como lo conocemos en la ciudad, pero por ejemplo, miren, aquí hay un cine. El cine está así como si fuera un local de algo, pero esto es un cine. Estas son carátulas de películas que supongo que han dado, pero pues son viejas y pues el sol las tiene demasiado viejas ya, o sea, las tiene todas como azules por el maltrato del sol. Mira, por allá está, bueno, esa no es tan vieja. Esta de acá, si no alcanzan a ver, se llama Winnie the Pooh, Miel y Sangre. Esa salió hace no mucho. Avatar, por ejemplo, esa sí es vieja. Pues ya a esta instancia es muy vieja. Jurassic Park, La Huérfana, esa también es vieja. Ups, se le cayó una cerveza y se le estalló. De pronto se preguntarán, bueno, ¿y allá no estafan? Tipo, te venden un perfume original, pero era una réplica. Pues la verdad, no vi algo así. De hecho, en este local entramos, pregunté por una Swiss Army, que es un perfume que me gusta mucho, y específicamente me dijeron esto. La Swiss Army, la original no la tengo, tengo la réplica. ¿La original a qué precio se maneja? Vale como 160. ¿No? Esto pones, todas las promociones son de 6 porque es lo máximo que te puedes llevar de un mismo producto sin que te pongan problema en el aeropuerto. Más de esto supongo que ya te cobran impuesto o no te lo dejan La sacar de por Robe. sí. Igual yo creo que 6 de un producto es bastante. O sea, yo creo que está bien. Imagínate llevarte 6 productos perfumes originales. Te puede hacer una buena plata. Miren, estoy grabando con la GoPro que tiene, creo que se llama obturador pequeño. Entonces la luz no la graba tan bien y aún así se ve muy de día. A que no adivinan qué hora es. Te dije, amor. Son las 6:44. O sea, es casi las 7 de la noche. Miren lo clarito que está. Es de día. Miren. Pocos hoteles tienen una entrada bonita y el interior también bonito. Acá en este restaurante, bueno, es como un restaurante cafetería, no sé, se llama Sweet Avenue, es muy bonito y esta es como que la avenida Quinta, porque aquí hay otro cosito que se llama Quinta Avenida. Eso ya llegando a la playa principal. Hay unos locales que están muy bonitos y luego están los otros locales que están como así y hay unos abandonados. Esos son como los típicos así
como los locales. Y luego está este que se llama JR Distribuciones, y esos están en toda la isla, literal. En toda la isla te encuentras con esas tiendas en todo lado. Venden de todo: trago, perfumes, abarrotes, bloqueador. Y no sé si en todas las tiendas de JR de San Andrés o solo en la que entramos hay unos casilleros para que guardes tus cosas mientras ves que compras y todo eso. Y esto es básicamente lo que vende JR. No están estrictamente relacionados los productos, pero supongo yo que lo que vende JR es lo que sale más barato comprar aquí en San Andrés que en el interior del país, como perfumería, licores, confitería en general. Mira, yo no sabía eso. ¡Wow! Vodka con sabores. O sea, vodka absoluto. Esto no lo sabía. O sea, yo nunca vi esto. 600.000. Coñac. 750.000. Esa línea de coñac, excelente. ¿Sí? Esa marca, los dueños son rusos, pero francés. Ahí va cambiando por el añejo. Esto aquí sale mucho más barato, ¿cierto? Claro. ¿Cuánto vale en Colombia? ¿No sabes? En el interior. Bueno, ya como tú pagas IVA, sello la DIAN, pues que te coloca un poco para más. Aquí no se paga IVA. No, y esta marca tú la vas a conseguirla ya porque esta la distribuye solamente JR. ¿Y eso es real? Sí. Esa botella. Yo nunca vi esto. 4.5 litros. Pero tampoco sabía que esto... Que vienen de sabores. Ajá. Claro. ¿En Colombia, en el interior se ve esto? El interior solamente es nada más así normal. Y de cosa creo que es de limón. Ah, yo nunca vi ese. Absolut trae una cantidad una gama grande. Este es uno de los nuevos. ¿Y eso es rico así solito? Bueno, Así viene sabe a un limón chévere. Ajá, viene con su sabor, pero lo que pasa es que tú buscas el pasante para tomarlo con eso. Por ejemplo, con un zumo de limón, con tónica, con ginger. O sea, solo queda muy fuerte. Sí, porque es vodka puro, pero viene saborizado, ¿sí me entiendes? ¿Cuál es la botella más cara? Ahora mismo en Colombia están la Macallan M y el Louis XIII, que es coñac, que es el de Remy Martin. Este es el Macallan M. Y está en súper oferta en 23 millones. Ya, ¿no? ¿En el interior cuánto vale eso? ¿Más de 30? En Bogotá está en 35. Hagamos un stop aquí. Esto lo acabo de comprobar y viendo en esta página que ustedes están viendo en la pantalla, que se llama lalicorera.com, dice que vale 36 millones de pesos. Eso es en dólares lo que están viendo en pantalla. Es un platal, es un dineral. Para cualquier persona del mundo esto es muy caro. Y sí que hay un muy buen descuento en la isla. O sea, estamos hablando de que te vas a ahorrar más de 10 millones de pesos comprándolo en San Andrés Isla. Eso es un descuentazo. ¿Alguna vez han comprado una de estas? Sí, la he comprado, pero eso normalmente siempre cuando va a un negocio o comer tiene colecciona también tienen sus bares que son bien costosos. Y por ejemplo, si yo me compro una botella de estas, yo me la puedo llevar normal en el equipaje. Claro. No ponen problema. Tienes derecho a llevar hasta 5 botellas a la mano. Ah, bueno. Vuelo nacional. Gracias. Okay. Esto de Fifth Avenue, ¡uy madre! Carísimo. Si tú buscas el perfume que yo estoy buscando, por ejemplo la Swiss Army de 100 mililitros original en internet, la puedes encontrar en 160. O sea, no es un perfume como tan famoso, tan pupi, tan fancy. Por eso no vale tanto. Resulta que en uno de esos almacenes de JR importados, que así se llama, importados o distribuciones, pero siempre es JR, averiguámoslo otra vez y costaba 160 y algo. O sea, casi lo mismo, prácticamente lo mismo que en internet. Y en este vale es que 600 y pico, o sea, 600 y pico de 1000 pesos. Ya vale 4 veces más de lo que me están ofreciendo en JR y en internet. O sea, es más original que el resto. Que resulta que hay aire acondicionado en todas las tiendas y apenas uno sale, pues o sea, es normal que tú sientes como el cambio de temperatura un poquito más caliente, pero yo siempre siento un olor como a perro mojado. O sea, súper extraño, pero siempre me huele. O sea, ya que mantengo, si me concentro bien en el olor, como que siento un poquito, pero lo siento muy potente cuando salgo de la tienda, porque en la tienda huele como a producto nuevo, como a
O sea, cuando hay muchas maletas, por ejemplo, que venden mucha maleta, venden a pura, o sea, huele a pura maleta, como a puro material así distintivo con el que están hechas las maletas. Luego uno sale y siente ese aire menos frío, pero un olor intenso como a perro mojado. Uy, no, ya. Esas son las tiendas como supermercaditos que hay por acá. Hay varios de estos. He visto dos, no sé si hay más. Se llama Super Éxito y creo que no tiene nada que ver con el éxito, porque aquí hay un éxito como tal, el que conocemos en el interior de Colombia, pues. El almacén es Éxito. Para el que no sea de Colombia, por ejemplo, estos Super Éxito yo no los conocía, no lo vi en otra ciudad. Es como el supermercado de aquí. Tiene un poquito de todo. Luego está Almacenes Éxito, que está en todo el país. Y es un almacén de cadena donde puedes ir a mercar y encuentras de todo, pero de todo. Ropa, electrodomésticos, jabones, comida, congelados, de todo. Hasta tienen alianzas con cosas para hacer viajes, para comprar viajes, para todas esas mierdas. ¿Vamos a ir o no? Pues usted no sé. Entonces yo tampoco sé. Entonces, ¿vamos a almorzar o qué vamos a hacer, amor? No, ¿O vamos a gorrear aire allá? A lo último almorzamos. En los papeles del negro. Entonces vamos a gorrear aire. ¿Y quedarnos ahí las 3 horas? Pues te comes una paleta. Cuando te la termines, yo digo, me antojé de una paleta. Me compro la mía. Y luego cuando yo me la termine, tú me antojé de otra paleta, la verdad. Luego cuando tú te la termines, yo digo, ¿sabes qué? También quiero un café. A los papeles del negro. Quiere mi pin en tu culo. Bueno, el Almacenes Éxito es eso. Y aquí vi uno. Y luego está Almacenes de Uno, que es como un mini supermercado que no tiene, o sea, es para comprar más que todo comida. También tiene como bloqueador, cositas así. Pero son tiendas mucho más pequeñas. O sea, tiendas que tienen más o menos de todo, más que todo comida. Pero también tienen cosas de aseo. A veces venden como electrodomésticos tipo air fryer. Pero todo es un low cost. Aquí como que todos lo cierran en almuerzo. Ajá. Sí, yo he visto letreros que cierran a las 12, luego vuelven a prender como a las 3. Es que aprender a abrir. Bueno, entonces el de Uno es un low cost. No sé por qué. Bueno, por las luces. Vamos a ver si lo puedo. Ay, para que vea que yo también sé. Lo arreglé, amor. Lo arreglé, ya no me ve. Ajá. Bueno, piden lo que es eso. Recomendadísimo. Se llama Sweet Avenue, el restaurante. Es como un restaurante cafetería. No vas a conseguir un almuerzo, pero consigues pastelitos, del resto de cosas. Muy recomendado. Me gustó mucho. Muy bonito, aire acondicionado, buen servicio, todo. Y nosotros alquilamos una moto para darle la vuelta a toda la isla, por toda la calle que bordea la isla, que sería como la calle principal. Y cosas para ver en los otros lados, como en el oriente, el occidente y el sur de la isla. Saliéndote de la calle principal, no hay mucho que ver. En la parte sur no vi tanta actividad así, tantas como calles para tú meterte y caminar, como tiene las calles en la parte norte de la isla. Lo que sí es la calle principal y las playas en las que te puedes meter alrededor de toda la isla. No todas las playas alrededor de la isla son aptas para meterte, porque hay unas donde no hay arena, sino que hay unas piedras filosas donde sí te puedes hacer mucho daño y nadie en su sano juicio se mete ahí por el peligro que conlleva. Mientras tanto hay otras playas, creo que por la parte de San Luis, que es una parte a la derecha de la isla, al medio de la isla por la parte derecha, hay unas playas muy bonitas donde te puedes meter también. En cualquier playa te puedes meter y tal vez esas playas está mucho menos transitada que la playa principal y todas las playas del norte de la isla, donde hay mucho más movimiento de turistas. Lo que sí encuentras alrededor de toda la calle principal que bordea toda la isla son localcitos para que te tomes un cóctel, una cerveza, o también veas atracciones como el hoyo soplador, que eso lo voy a mostrar en otro video para que no te lo vayas a perder.
y cositas así, pero no mucho de meterse entre las calles y caminar como es la parte norte de la isla. Esto es todo el video por hoy, espero que te haya gustado mucho este video. Si es así, deja tu like por favor, comparte el video, suscríbete si no estás suscrito. En los próximos videos sí vamos a estar viendo lo que ofrece las playas de San Andrés como tal, por lo que todos los turistas vamos a San Andrés por las playas paradisíacas. Entonces no te pierdas mis próximos videos, nos vemos en un próximo video, bye.